Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Pues buenos días, ya nos encontramos otra vez por acá saludándonos por la importancia de los temas que nos atañen en estos días, en esta época en la que estamos viviendo. Nueva época de la justicia en México. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Han cambiado muchas cosas en los últimos 2 meses y sobre todo en el mes de marzo. Cualquier cantidad de reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación todos los días de las leyes vigentes, creando leyes nuevas y modificando incluso preceptos importantes que tienen que ver con la Constitución, actuar de organismos públicos, organismos judiciales, competencias, nombres, datos, tantas informaciones que nos han surgido. Yo creo que es necesario que usted conozca, entienda, sepa qué es lo que nosotros vamos a vivir en esta 11ª época de la justicia en México. Y bueno, como ya sabe, cada semana salimos a preguntarle a las personas si conocen, si entienden, si están enteradas de lo que sucede en México con este nuevo cambio en la reforma de el sistema judicial. Y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe que acaba de iniciar una nueva época judicial en México? No sabía. ¿Sí? Pues sé que a principios del mes hubo algunos cambios en disposiciones de la Constitución que tenían que ver con el Poder Judicial y que una vez que entra en efectos, pues inicia esta nueva época. Algo así tenía yo entendido. ¿Conoce qué cambios existen y cómo se hará valer la nueva manera de hacer justicia en México? No. Pues sé que hay cambios en las formas de las jurisprudencias, en el Instituto de la Judicatura Federal y que también se van a crear tribunales de apelación, por ejemplo. ¿Qué opina de que haya casos en donde no pueden ser renovados jueces por periodos de 6 años? Que no puedan Ser removidos. Para los casos, sí, no, pues no debería removerse porque pues es un delito, los delitos que cometen. No está mal, deben de quitarlos si hacen mal uso de su función. Pues sí, es algo desequilibrado comparado con el tiempo que duran los representantes del Poder Ejecutivo o el Legislativo, pero tengo entendido que por lo mismo también hay ajustes de carrera judicial para pues, todas las categorías de los jueces que conforman esta parte del poder de la Federación. Pues ya lo escuchó usted, una nueva época en la justicia en México. Sin embargo, pues para saber qué fue lo que se modificó, que ya estamos pues muy interesados en que nos explique un experto, y hoy invitamos al doctor José Barba Calvillo, pues quien es coordinador de jurisprudencia y criterios de la Corte de la Coparmex en Aguascalientes, también es director general de Orba Abogados Tributarios y pues un experto en justicia con una amplia trayectoria en los derechos humanos y en cargos públicos federales que tienen que ver con la defensa del contribuyente. Pues muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros esta mañana. Al contrario, Óscar, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el amable auditorio. Sí, y fíjate que yo creo que hay que abordar el tema y muy importante que nos aclares. ¿Qué fue lo que cambió en la justicia en México? ¿Cuáles son estos cambios? Claro, mira, con mucho gusto. Efectivamente hubo una reestructura y modificaciones a nivel
interno y a nivel de la manera en que va a trabajar el Poder Judicial Federal. Ok. Sabemos que el Estado tiene 3 poderes y uno de ellos es el Poder Judicial. En este caso es el que se encarga de impartir justicia. Creo que todos hemos escuchado recientemente en las noticias. Hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca. Oye, un amparo contra una reforma. Oye, Pasó recientemente, ¿no? Con la recientemente. reforma energética. Es correcto. O los amparos contra el aeropuerto, o los amparos contra el Tren Maya, o los amparos de sectores de población, como los médicos, con todo este tema también del COVID. Pues todos esos amparos, esos juicios, los resuelve el Poder Judicial Federal. Y con estas reformas que se hicieron a la Constitución, se busca fortalecer, mejorar en algunos aspectos cómo es que se integra el Poder Judicial, cómo va a trabajar el Poder Judicial, y también hay cambios en la manera en que las sentencias que lleve a cabo o que emite el Poder Judicial se vuelvan antecedentes para resolver otros casos iguales de forma obligatoria, lo cual pues vamos a platicar. ¿Como la jurisprudencia te refieres? Como la jurisprudencia, Ok. exactamente, ¿no? Entonces, ¿estos cambios a quién benefician o a quién afectan? Bueno, mira, estos cambios tienen modificaciones que pueden ser benéficas para la ciudadanía, para el propio Poder Judicial, y en algunos otros casos pues hay que ponerles atención. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Cambios positivos. Por ejemplo, existe una nueva reestructura en el sentido de la impartición de la justicia, por ejemplo, con los tribunales de apelación. Ok. Antes existían los tribunales unitarios, significaba que era un solo magistrado el que resolvía los casos. Ahora van a tener que estar integrados por 3, lo cual pues permite una pluralidad de opiniones, permite una diversidad de criterios para analizar un mismo asunto y que se tome la mejor decisión. Entonces, digamos que aquí hay un cambio en la estructura. Sí. De ser un solo magistrado, cambiamos a 3. Hay otros cambios, por ejemplo, en la carrera judicial. ¿Qué sucede con todos los funcionarios que están dentro del Poder Judicial? La manera en que van a acceder a los cargos, que van a poder tener ascensos, que van a poder ocupar los cargos de los jueces, que van a poder ser removidos de su cargo. Se establece una ley de carrera judicial ya muy específica, con reglas mucho más claras y que van a permitir que también haya una mejor especialización en todos los jueces que imparten la justicia. Legitimar, exactamente. Existen también cambios en cumplimiento de sentencias, eso es muy importante. Siempre se ha dicho, ¿de qué me sirve a mí como ciudadano tener una sentencia que me dio la razón si al final no la puedo cumplir? Okay. Pues, se ve muy bonita, ¿no? Pero finalmente no tiene ningún efecto. Sí. Existe la denominada cumplimiento oficioso, significa que el juez, sin necesidad de que se lo pida el gobernado, él ordene que se cumpla su sentencia. El problema es que antes había que pedirle permiso a la Suprema Corte. Okay. Y ahora dicen, no, sabes que ya no me pidas permiso. Tú, juez, solito, puedes llevar a cabo esa orden de cumplimiento. Pero hay otros aspectos, esos son aspectos positivos. Pero sí, me parece que sí. Sí, la verdad es que eso es va a mejorar. rapidez, ¿no? También es lo que buscas. Exactamente, pero hay otros aspectos que son de tener cuidado, como el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia... ¿Antes qué era? A eso quiero llegar. Mira, la jurisprudencia es una manera en la cual se resuelven los asuntos y derivado de que se resolvían 5 asuntos de la misma manera, se formaba la jurisprudencia y entonces se volvía obligatorio para todos los tribunales a nivel nacional. Ya tenían que resolver de esa manera. Exactamente. Si en 5 casos decían que, vamos a poner, una ley era inconstitucional, significa que en cualquier otro asunto donde estuviera en controversia que esa ley fuera o no constitucional, se tomaba la jurisprudencia y decían, ok, ya la Suprema Corte dijo que esto era inconstitucional con la jurisprudencia, entonces ya no voy a batallar. Jurisprudencia es ley. Jurisprudencia es ley, exacto. Okay. Existía también la jurisprudencia por contradicción. Tal vez había una jurisprudencia en sentido A, en algún otro lado del país había una jurisprudencia en sentido B, y la Corte decía cuál de las dos es la que iba a prevalecer, A o la B. Pero ahora va a existir una jurisprudencia por precedentes. Eso es muy interesante porque... Sí, ¿qué significa? A ver. Que solamente necesitamos una sentencia. Ah, una. Y ya no 4. Ya no 4. Con una sola sentencia en la cual la Suprema Corte haya resuelto con mayoría de votos, la Suprema Corte trabaja en pleno con los 11 ministros o en salas, 5 ministros en cada una. Si hay mayoría de 8 votos en el pleno o si hay mayoría de 4 votos en cada una de las salas, se vuelve jurisprudencia. Y automáticamente, con un solo caso, se vuelve obligatorio para todo el país. Ponos un ejemplo, a ver, ¿qué casos pueden llegar hasta allá y que tienen que resolverse de esa manera? Ejemplo. Simplemente el tema, por ejemplo, de la ley. Vamos a los aspectos tributarios. Ok. Imaginemos que se está poniendo en controversia que sea inconstitucional
el pago de impuestos sobre la renta. Y ese asunto llega un solo asunto llega a conocimiento de la Corte. Ese asunto, si se resuelve por mayoría que pagar el impuesto sobre la renta no es violatorio de la Constitución, automáticamente con ese asunto todos los jueces van a tener que resolver que pagar impuestos sobre la renta no es inconstitucional. Incluso cabe, porque actualmente ya se formó un grupo de trabajo de transición hacendaria en el Congreso de la Unión, para ser precisos, en la Cámara de Diputados, y están estudiando una probable reforma fiscal, probable porque puede venir, y lo más probable es que así sea, y esta reforma fiscal que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022, ¿puede alguien estar inconforme y qué tiene que hacer? Absolutamente. ¿Va a este procedimiento? Va a este procedimiento. Cada vez que hay un tema de reformas fiscales es común que todos los gobernados presentemos amparos contra esa reforma, porque de alguna otra manera va a incidir en cómo vamos a pagar los impuestos. Sí. Porque no estamos conformes, porque pensamos que es excesivo, porque pensamos que no es acorde a los principios de proporcionalidad, de equidad, etcétera. Los constitucionales. Constitucionales. O elementos del tributo. Básicos del tributo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Esta reforma fiscal viola mis derechos y presentas un amparo. Esos amparos... Por afectación directa, ¿no? Por una afectación directa, por la importancia, por la trascendencia, por lo que se va a resolver, llegan a la Corte. Okay. El tema es que antes, para que se formara una jurisprudencia, tenían que llegar 5 asuntos a la Corte y los 5 asuntos se tenían que resolver iguales. Okay. Ahorita con uno. ¿Qué implica esto? Pues está delicado, ¿no? Claro, porque si el fallo es favorable, pues bienvenido. O sea, si una sola sentencia nos dice que hay una violación de un derecho, perfecto, no tenemos que esperar que haya más casos iguales. El problema es que si con un solo asunto, en ese momento, el criterio de la Corte es no hay ninguna violación, ¿ya? O sea, no hay ninguna reflexión, no hay ningún otro caso que llegue como para que se pueda volver a analizar a lo mejor desde otra perspectiva. Estudiar el fondo, claro, o la forma o algo, ¿no? Exacto. Incluso hasta antes de esta reforma también existía un tipo de jurisprudencia que se llamaba sustitución. Ya existía una y después la Corte en una nueva reflexión volteaba y veía esa jurisprudencia y decía, creo que esto ya no está vigente, lo vamos a cambiar. Eso también ya dejó de existir. Porque precisamente el derecho ha evolucionado, creo yo, desde una perspectiva de la sociedad va evolucionando, claro, y no podemos aplicarle leyes de la misma manera a casos históricos que pudieron afectarnos en el pasado, ¿no? Absolutamente. El derecho es perspectiva y hoy puedes estar viendo algo de una determinada manera y mañana lo vas a ver de otra forma diferente. Entonces, por eso es importante que los asuntos se analicen de diferentes puntos de vista y a veces en diferentes momentos. Okay. Ahorita ya no vamos a caer en eso. En un solo momento, con una sola decisión y con una sola integración de ministros, se puede tomar una decisión que se vuelve completamente obligatoria. Eso es algo que hay que tenerle mucho cuidado. Ok. Ahora, ¿por qué la 11ª época? ¿Por qué la época número 11? ¿No? ¿Por qué vamos en la 11? ¿Por qué? Aquí para el auditorio, ¿qué significa que estamos en la época 11ª, la 11? Claro, mira, la jurisprudencia se define por épocas y cada época se va definiendo por la trascendencia o los cambios en el orden jurídico nacional. Por ejemplo, ahorita está cambiando la forma de resolver. Exactamente. Okay. Me voy a cuando pasamos de la 9ª a la 10ª época. A ver. Fue en 2011. En 2011 que vino de cambios a nivel orden jurídico nacional, todo el tema del reconocimiento de los derechos humanos. Se modifica la Constitución, entran los derechos humanos, entonces hay un nuevo aspecto para impartir justicia o para tomar en cuenta para impartir justicia, por eso es que se cambió de la 9ª a la 10ª. Ahorita pasamos de la 10ª a la 11ª porque hay una nueva manera de dictar jurisprudencia. Okay. Entonces, de la 5ª época hacia adelante está basado todo en la Constitución de 1917. Okay. De la 4ª época hacia la 1ª está basada en la Constitución de 1857. Digamos que esa ya es una jurisprudencia histórica, simplemente de consulta. Ya no obliga porque obviamente la Constitución cambió. Pero cada vez que hay un cambio importante en la manera de impartir justicia o lo que se va a tomar en cuenta para impartir justicia, hay un cambio de época. Ok. Sí, fíjate qué interesante. O sea, tú hablas de la 9 a la 10ª
y hablas de los derechos humanos, que es una situación ha sido una conquista, ¿no? Una conquista que se ha ganado y que ahora se ha incluido incluso en las legislaciones. Absolutamente. Entonces, en este tema estamos en la 11ª, la forma en la que se va a resolver es diferente. Algunos ejemplos, ¿qué fue lo que cambió? ¿Los tribunales se van a llamar de otra manera? A ver, sí, explícanos eso. se van a cambiar de otra manera la denominación de los tribunales, la integración de los tribunales. También hay cambios en lo que va a conocer la Corte, o sea, la Corte ya va a ser más restrictiva en los asuntos que le van a llegar. Se busca que sea una Corte mucho más especializada en violación de derechos humanos y de la Constitución, que efectivamente es su propósito. Se dejan de lado aspectos de legalidad, temas que no implican violación a la Constitución, sino más bien conflictos entre las propias normas o la manera en que se resolvieron ciertos asuntos. Eso se evita que ya llegue a la Corte. También hay cambios en la terminología, se incluyen los conceptos juez, jueza, magistrado, magistrada, el tema de género, le pusieron mucha atención en esta parte, muy respetable, y también hay cambios en la manera en la que va a funcionar la capacitación del mismo personal del Poder Judicial Federal, el tema del servicio profesional de carrera judicial, para que haya una más especialización y pues que se busque que haya mejores jueces en el país, ¿no? A ver, vimos ahí dentro de la información que nosotros tuvimos que revisar para este programa, que hay cambios en el tema de la Defensoría Pública. Es correcto. Primero, ¿qué es? ¿Qué es la Defensoría Pública? La Defensoría Pública es un área del Poder Judicial Federal que proporciona servicios de defensa a los particulares. Digamos que son abogados, permítanme, abogados del pueblo, vamos a decirlo, ¿no? Es un área que te puede apoyar para tramitar tus amparos de forma gratuita, pero que pertenece al propio Poder Judicial. Esta área... garantizar que la persona tenga defensa, ¿no? Claro, son para todas esas personas que no pueden a lo mejor pagar un abogado. Van a Defensoría Pública y si cumpliendo ciertos requisitos pueden darles los servicios de defensa de forma gratuita dentro del Poder Judicial. Que lo vemos mucho en las películas de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Vemos los defensores de oficio, exacto, ¿no? El criminal que no tiene quien lo defienda y el Estado le pone a un defensor. Exacto. Es algo muy parecido. Sí. Justamente. Hay cambios en el sentido de que se les amplían sus facultades, les dicen, ¿sabes qué? También todo lo que tenga que ver con aspectos familiares y temas penales, tu Defensoría Pública también abócate a ayudar a este tipo de asuntos que antes no tenían. Y capacitación. El instituto, lo que es la Escuela Federal de Formación Judicial se va a encargar de capacitar a todo el personal de la Defensoría Pública, también la designación, la contratación de los abogados que van a pertenecer va a formar parte de estas reformas, lo cual pues implica una mayor especialización para brindar este tipo de servicios. Ok, entonces también se amplía el efecto de la defensoría que puede tener una persona y vimos por ahí que hay uno de los cambios que incluso las personas cuestionaban, que van a legitimar el tiempo o el periodo que deban estar en su cargo algunos actores como jueces. Sí. ¿Esto qué significa? Significa que se están dando las reglas muy claras de cómo los jueces y todo el personal en general del Poder Judicial pueden permanecer en su encargo. Digo, si no se están haciendo correctamente las funciones, pues creo que pueden ser motivo para que se les destituya del cargo, ¿no? Y eso es algo normal y es algo básico y es algo correcto. Sin embargo, lo que se buscó con esta reforma es establecer de manera muy precisa también que todas las personas que trabajan en Poder Judicial tengan también derechos laborales muy bien protegidos, porque también hay que ponerse un poco en los zapatos de ellos, y sobre todo los ascensos. Hay muchas personas que están dentro del Poder Judicial y que no podían acceder a un crecimiento dentro de la institución porque voy a poner a mi amigo, voy a poner a tal persona, ya no. Va a haber concursos de oposición, va a haber exámenes y quien va a ocupar los cargos va a ser el más capacitado. Eso es muy importante, pues obviamente para por los méritos, ¿no? El meritorio. Claro. Entonces, y esto tiene que ver entonces con el cambio que hay en la legislación que regula a estos funcionarios federales. Absolutamente, se creó una ley específica. Okay. O sea, la carrera judicial era un concepto que estaba dentro de la ley, dentro del esquema de las normas del Poder Judicial Federal, pero no había una regla específica. Entonces ya se dieron una ley muy clara donde están todos estos requisitos. Oye, entonces, hablando de esto,
¿qué conlleva o qué implica cambios constitucionales? O sea, hubo cambio en el apartado B del 123 constitucional, el apartado A, ahí explícale un poco a la gente para que comprenda de dónde viene este cambio. Todos estos cambios de los que estamos hablando están en la Constitución. Ok. ¿Sí? El apartado B, como bien lo señalas tú, el 123 te habla de los servidores públicos del Estado. Sí, así es. El Poder Judicial, a pesar de que son trabajadores del Estado, forman parte de un poder diferente, que es justamente el Poder Judicial. Entonces, estos cambios no están dentro del 123, están dentro del apartado de la Constitución que regula al Poder Judicial, Ok. y desde ahí ya se le está dando esta seguridad jurídica. Ok. Entonces, todo esto está en la Constitución. Faltan los cambios de las leyes secundarias. Ok. Falta la ley de amparo, falta la ley orgánica del Poder Judicial, faltan otros cambios que tienen que terminar de aceitar el engranaje que se hizo con esta reforma a la Constitución. Y bueno, se tienen 180 días, más o menos hasta noviembre. Sin embargo, las reformas ya están ahí listas para ser aprobadas. Entonces, Ok. ya no estamos tan lejos de que todo esto cobre ya operatividad. Ahorita ya se sentaron las bases. Ok. Ahora que cobre operatividad. Esto tendrá que ver con la nueva resolución que se da sobre esta cuestión de los amparos que hubo sobre la legislación nueva de la energía, la ley energética. Pues mira, no quisiera decir que no, pero es medio sospechoso, ¿no? Que se estén dando estos cambios tan rápidos. ¿Se necesitaban cambios al Poder Judicial? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, se necesitaban Todo cambios. se necesita adecuar, ¿no? En lo particular, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de la jurisprudencia por precedentes. Es algo de lo que creo que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque que con un solo asunto se vuelven obligatorios. Y sí me parece muy casuístico que todo se esté dando ahorita en una época en la cual el tema del juicio de amparo se está volviendo una herramienta muy utilizada por el sector empresarial, por el sector privado, como un mecanismo para hacer patentes violaciones a la Constitución que está cometiendo el Estado. Y eso es lo más relevante incluso, ¿no? Me parece, bueno, de lo que has mencionado hacia el futuro, eso evidentemente hemos visto la irretroactividad de la ley, pero ya como generar una forma de resolver también puede irse hacia otros efectos, ¿no? Lo vimos con las resoluciones sobre los comprobantes fiscales y los efectos que les dieron a los comprobantes y se hizo retroactivo la interpretación. Eso es lo delicado. Yo creo que esa es la parte como que hay que tener mucho cuidado. Los poderes, tiene que haber un tema de equilibrio de poderes, y el Poder Judicial siempre ha sido como un medio para poner equilibrio en el tema de las leyes. Sí. Entonces, ahorita el Poder Judicial está tomando un protagonismo muy importante, porque es el que ha permitido que se cuestionen cambios en leyes, reformas, circunstancias que se están haciendo por parte de los dos poderes, el legislativo y el judicial, y ahorita está tomando mucha atención. Entonces, finalmente, para eso es el Poder Judicial, para eso es el equilibrio de poderes. Me parece, reitero, interesante que se estén dando estas reformas en un momento histórico en el país en el cual justamente el Poder Judicial se tiene que allegar de más herramientas para poder seguir manteniendo este equilibrio de poderes y pues de que al día de hoy está teniendo un foco de atención muy importante el juicio de amparo, ¿no? Sí, claro. Lo vemos muy frecuente en las noticias, ¿no? Y como consecuencia el actuar de los gobernados, ¿no? O sea, de los ciudadanos como nosotros, las personas de a pie, como le decimos, nos van diciendo la forma en la que debemos actuar y acotarnos a lo que las autoridades resuelven también, porque a veces pues pueden tener razón, otras veces no, y la ley es quien le da la razón, y quien la interpreta pues es el Poder Judicial. Absolutamente. ¿Verdad? Y hay que utilizar las herramientas. El juicio de amparo es un medio de defensa al cual tenemos derecho todos. Y ahí están. Hay que utilizarlos. No hay que verlo como un tema político, como un De tema... revancha, ¿no? Tampoco. No, para eso está la ley. Para que se haga cumplir. ¿Y quién es uno de los que vela porque se cumpla la ley? El Poder Judicial. Incluso ni debería ser opción, o sea, debería ser imprescindible la ley sobre todo, ¿no? Tenerlo como una responsabilidad del ciudadano. Exacto. Nosotros somos los que tenemos que estar vigilando que las autoridades hagan bien las cosas. Sí. Y si no lo están haciendo bien, hay que hacerlo patente. Y también la ahí autoridad está. le aplica la ley, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, vimos que hay un cambio que mencionaba del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué cambió? Pues mira, finalmente también esto viene acorde a darle operatividad a todos estos cambios con el tema de la reforma al Poder Judicial. Es decir, que como estas normas que se siguen para los juicios de amparo
puedan ser mucho más efectivas, puedan ser mucho más serviciales justamente para el propósito de la impartición de la justicia. Entonces, se está moviendo todo este aparato de las leyes secundarias, como te digo, todo lo que platicamos al inicio es la Constitución. Sí. Pero pues la Constitución no puede contemplar todo. Sí, Para eso están las es la leyes base, secundarias. ¿No? Exacto. Entonces se tienen que ir adecuando estas leyes secundarias para que lo que dice la Constitución pueda operar. Tenga efectos y pueda llevarse a cabo. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué sigue? Ya se marcaron estos cambios, pero ¿qué sigue? Pues mira, lo que sigue es esperar a que estas leyes secundarias ya tengan operatividad, empezar a ver cómo el Poder Judicial empieza a funcionar con estos cambios, y si evidentemente estos cambios no están funcionando, pues ahí está el derecho que acabamos de comentar, de exigir que se hagan las nuevas adecuaciones para que esto funcione. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy al pendiente. ¿Habrá cambios en nuevas legislaciones? O sea, ¿otras leyes se tienen que adecuar a estos cambios? Absolutamente, para empezar la ley de amparo. Y ahí tendríamos que estar revisando qué es lo que se cambia, que no vaya por acomodar esto, ya vayan a acomodar otra cosa. Exactamente. O que luego es el riesgo, ¿no? Absolutamente. Luego a veces es, desafortunadamente, en los cambios de las leyes secundarias es donde meten perdóname la expresión, la jiribilla, ¿no? Sí, lo hemos visto hasta en las empresas. O sea, a veces haces una adecuación necesitamos hacer un cambio en un estatuto. ¿Y sabes qué? Termina el Frankenstein del documento. O sea, termina otra cosa completamente distinta que el propósito que se tenía. Entonces aquí, pues la invitación es a que las personas que nos están escuchando, los empresarios, sobre todo el gremio empresarial, el civil, quien sea, pues esté muy alerta de los cambios que se están viviendo actualmente, y no con la finalidad de cuestionar nada, sino de participar. Yo creo que es importante que hoy la ciudadanía sea más participativa en este sentido, y que revise, se documente, porque al final es a quien le va a afectar o beneficiar estos cambios. Entonces, esta 11ª época que estamos viviendo, muy interesante, sobre todo para quienes estamos nuevos, en pañales en estos temas, y pues, ¿cuál sería tu recomendación para el auditorio, sobre todo hacia esto que se va a implementar? Pues mira, yo cerraría con una reflexión. La información no solamente es un derecho, es una obligación del ciudadano. Okay. Tenemos que estar informados, tenemos que estar al pendiente de los cambios en nuestro país, porque el conocimiento es poder. En la medida en que la población sepa lo que está sucediendo, y en estos aspectos jurídicos, que estén enterados de los cambios, en esa medida vamos a saber si el Estado está cumpliendo su objetivo o no, y si no es así, hay que exigirlo. Entonces hay que estar informados, hay que estar al pendiente, y sobre todo, pues en estos últimos años en los que ha habido muchos cambios, reiterados cambios, y muchas propuestas de cambios que de inicio pudieran parecer del todo ilegales. Entonces hay que estar informados, mi estimado. Pues ya lo escuchó usted, le agradecemos sobre todo a quienes nos están acompañando esta mañana, que nos siga haciendo sus preguntas. Por favor, déjenoslas aquí en la línea de preguntas, y abordaremos, sobre todo en la aplicación de esta reforma, cómo es que se está llevando a cabo, porque creo que es importante que nosotros demos seguimiento puntual a la situación que estamos viviendo. Pepe, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y sobre todo también a usted, gracias por el favor de su compañía. No olvide vernos en el siguiente programa, y buenos días. Dan los tiempos, Esto es Balance Empresarial, con el contador público Óscar Gutiérrez.